Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento para escuchar y visualizar el Club de Revista Virtual 2021 de Reumatología. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Esta noche el tema es adherencia y persistencia en el mundo real del tratamiento con golimumab en la enfermedad reumática. Desde ya queremos darle las gracias o el agradecimiento a Janssen por auspiciar este evento en la noche de hoy. Recordándole a todos que deben registrarse en nuestra plataforma para obtener el certificado de asistencia. Importante que vayan enviando sus preguntas, las cuales estaremos contestando al final de la presentación de los dos clubes de revista que más adelante vamos a comentarles brevemente. Para la noche de hoy tenemos como invitado a 3 médicos que están haciendo su residencia en medicina interna. Este club de revista va a ser presentado por la doctora Jessica Ospino Guzmán, que es de la ciudad de Barranquilla, médico general de pregrado de la Universidad Libre y actualmente es R2 de medicina interna de la Universidad Libre. Seguidamente, nuestro siguiente invitado, quien va a hacer la presentación del segundo artículo, es el doctor Juan David Restrepo Marí, quien es oriundo del municipio de Génova en Quindío, es médico general de la Universidad del Valle en Cali y actualmente también hace la residencia de medicina interna, es R2 de la Universidad de Barranquilla. Y finalmente tenemos como invitado al doctor Ronnie José Romero Botello, quien es de la ciudad de Valledupar, es médico general de la Universidad Cooperativa de Santa Marta y es actualmente R2 de Medicina Interna de la Universidad Metropolitana. Para los que no me conocen, que le está hablando el doctor José Ángel Saraciado, médico internista reumatólogo de la ciudad de Barranquilla y director de IMA, Servicio de Reumatología. Antes de seguir adelante, vamos a hacerle una breve invitación con motivo del Día Mundial de la Artritis 2021 virtual, en el cual estaremos desarrollando la 9ª jornada de reumatología médica el día viernes 22 y sábado 23. Y la 9ª jornada de pacientes con artritis el sábado 9 y sábado 30 de octubre. Esperamos que se inscriban, esperamos que asistan. Las inscripciones las pueden hacer en la página web www.imareumatología.com. Como le venía comentando brevemente, esta noche el tema de hoy es en relación a los anti-TNF, o sea, los factores de necrosis tisular alfa, que son unas citoquinas proinflamatorias que están involucradas en diferentes enfermedades reumáticas, sobre todo en la artritis reumatoidea y en la espondiloartritis. Vamos a analizar brevemente 2 clubes de revista, o sea, 2 artículos que nos van a hablar en el fondo sobre la persistencia y adherencia del tratamiento con golimumab. Doctora Jessica Ospino, bienvenida, la escuchamos. Muy buenas noches, doctor, ya comparto pantalla. Bueno, muy buenas noches. De antemano agradezco al doctor José Salas por la invitación. Continuamos con nuestro club de revistas del día jueves. El día de hoy traemos a revisión la adherencia y la persistencia en el mundo real del tratamiento con golimumab en las enfermedades reumáticas. Mi nombre es Jessica Ospino Guzmán, soy residente de segundo año del programa de medicina interna de la Universidad Libre, panel que será dirigido por el doctor José Saraciado, médico internista reumatólogo, director de IMA Reumatología. Para la noche de hoy me he trazado una agenda que consiste con la presentación de algunas generalidades sobre la artritis reumatoide, la psoriasis
y la artritis psoriásica, algunas definiciones operativas, realizaremos el planteamiento del problema, la presentación del estudio y finalizo con mis conclusiones. La artritis reumatoide, la psoriasis y la artritis psoriásica son enfermedades inflamatorias crónicas inmunomediadas que tienen en común la interacción de componente genético y medioambiental para su presentación, las cuales al manifestarse clínicamente afectan el bienestar social y emocional del paciente. Con un diagnóstico de 41 pacientes por 100.000 personas en el mundo, la artritis reumatoide afecta aproximadamente al 0,5% de la población, con una prevalencia importante sobre las mujeres y una ligera desviación de la curva sobre la raza negra, estadísticamente no significativa. En términos generales, tiene una frecuencia de aparición del 0,1 al 1,9%, de acuerdo a los diferentes estudios reportados en las diferentes partes del mundo. La psoriasis, por su parte, afecta al 2,3%, entre el 2 y el 3% de la población y no tenemos una incidencia clara sobre la presentación de la artritis psoriásica. Lo que sí está definido es que del 18 al 43% de los pacientes que presentan psoriasis van a desarrollar una artritis psoriásica durante su evolución. Y al tener características similares, estas patologías en cuanto a su fisiopatología, pues obviamente van a compartir muchas de las características de su tratamiento. Y es que este se divide en dos partes, un tratamiento que nos permite aliviar los síntomas del paciente y aquellos que van a influir sobre la modificación de la enfermedad, sobre la evolución de la misma. Entonces tenemos a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como son el paracetamol, el naproxeno, ibuprofeno, solo para mencionar algunos ejemplos. Tenemos a los glucocorticoides sistémicos como la prednisona y la metilprednisolona que nos van a ayudar con el alivio de los síntomas y tenemos a estos DMARD sintéticos y biológicos que van a modificar el transcurso de la enfermedad. El día de hoy vamos a hacer especial énfasis en los anti-TNFs, resaltando las propiedades farmacológicas del golimumab en la adherencia y persistencia del tratamiento de estos pacientes. El golimumab es un anticuerpo monoclonal específico para el factor de necrosis tumoral. Se obtiene por tecnología ADN recombinante y la característica principal es que forma complejos estables con bastante afinidad para las dos formas bioactivas del factor de necrosis tumoral, la soluble y la transmembranosa. Esto permite que el factor de necrosis tumoral no se adhiera a su receptor y por ende va a neutralizar la expresión de moléculas de adhesión que se estimulan por el factor de necrosis tumoral, como lo son la selectina E, el BICAM1 y el ICAM1. Es el primer agente anti-TNF aprobado por la FDA para la administración subcutánea y actualmente está aprobado para el tratamiento de la artritis psoriásica, de la espondilitis anquilosante y de la artritis reumatoide. Tiene una distribución principal en el sistema circulatorio, lo que indica que tiene una poca biodisponibilidad en el sistema extravascular y posterior a su administración alcanza una concentración estacionaria a las 12 semanas. Dado su reducción significativa en los niveles de factor de necrosis tumoral y en las demás interleuquinas que intervienen en la fisiopatología de estas tres enfermedades, pues vamos a obtener una mejoría de las lesiones, un menor estado de inflamación por parte del paciente y una menor remodelación ósea. Estudios han mostrado que la combinación conjunta del metotrexate con el golimumab aumentó las concentraciones séricas mínimas de aproximadamente en un 30% versus a los pacientes que no o que recibían golimumab solo.
lo que indica que la terapia en conjunta podría beneficiar al paciente de estas propiedades farmacológicas, y el uso prolongado del golimumab permitió mantener una mejoría de los síntomas y una remisión de la enfermedad de aproximadamente el 57 al 67% en los pacientes. Entonces, antes de pasar a la presentación del estudio, es importante conocer que la adherencia se define como el grado en el que el paciente toma el medicamento según lo prescrito por el médico, y se va a medir por el grado de posesión del medicamento o por el porcentaje de días cubiertos. Y la persistencia es la duración en el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta su interrupción, y se va a medir por el número de días continuos de la terapia, la tasa de persistencia y el porcentaje de pacientes que continuó con el tratamiento. Entonces, ¿por qué es esto importante? Pues es porque en diferentes estudios se han demostrado que la no adherencia y no persistencia a los medicamentos conducen a un resultado subóptimo, y esto ha aumentado la carga asistencial y económica para el sistema de atención médica. En realidad, en Estados Unidos se documentó que el costo anual es aproximadamente de $300 millones al año. Esto llevó a estos investigadores a realizar este estudio sobre la adherencia y la persistencia en los pacientes con artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica, para identificar los factores que pudiesen estar relacionados con la adherencia y la persistencia al tratamiento. Fue una revisión sistemática de la literatura. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues el objetivo fue describir sistemáticamente esos patrones actuales de adherencia y persistencia de la artritis reumatoide, la psoriasis y la artritis psoriásica. Fue estudios publicados entre el 2000 y el 2015 sobre la adherencia y la persistencia de los medicamentos y los factores que pudieran estar asociados. Se hizo una revisión de aproximadamente 3.331 estudios, los cuales fueron revisados por 3 revisores, en los cuales el criterio de inclusión mayor fue que fueran estudios observacionales en los cuales se mencionara la adherencia y la persistencia del tratamiento, y adicionalmente que pudiesen demostrar algunos factores que estuviesen relacionados con estos ítems, para un total de 43 estudios, los cuales 26 fueron de artritis reumatoide, 12 de psoriasis y 5 de artritis psoriásica. El diseño fue un estudio retrospectivo, lo que buscó patrones de adherencia y o persistencia durante un año, y las tasas de muestra de los estudios fue variable, de 45 pacientes hasta 15.834 pacientes. El primer desenlace que buscaron fue una exposición, o la primera exposición a los agentes anti-TNF en cualquier momento del estudio, y la segunda era el reinicio de los anti-TNF posterior a una interrupción. Entonces, ya entrándonos en los resultados, con respecto a la adherencia, se demostró que en la artritis reumatoide, tomando un umbral estandarizado de mayor o igual al 80%, se mostró que los porcentajes de días cubiertos, la posesión de los medicamentos y la relación del cumplimiento, es decir, administración de la terapia o receta surtida sobre el número esperado que estos pacientes deberían consumir o tener, demostró que el infliximab tenía una adherencia de hasta el 81% en los pacientes versus el adalimumab y el etanercept. Y con respecto a los factores asociados, se demostró que los pacientes con artritis reumatoide tenían una tasa de cumplimiento mayor en los pacientes que tuviesen monoterapia con infliximab, o en su defecto tenían menor adherencia a los pacientes que tenían una combinación o menor posibilidad de adherencia a aquellos que tenían monoterapia con etanercept o metrotexate. Y demostró pues
una mejor tasa de adherencia en monoterapia, el golimumab, en un 81%, con un número de pacientes de 261, lo que muestra que actualmente el golimumab puede ser el fármaco que exprese mejor adherencia en la artritis reumatoide. En cuanto a la terapia combinada, se demostró que la tasa de adherencia para un biológico y un metotrexate como dimar sintético fue de aproximadamente el 26 y el 28% durante un año versus la triple terapia que demostró poca adherencia, entendiéndose triple terapia como metotrexate, hidroxicloroquina y sulfasalacina, que solo mostró hasta un 18% de adherencia. ¿Y cuáles factores identificaron en el estudio en los que podrían estar en relación a esta adherencia? Se consideró que en los pacientes que tenían mejor adherencia al golimumab era porque eran pacientes de añosos, género masculino, alguna otra raza o que no fueran afroamericanos o hispanos, y el uso de biológicos experimentados, ya que el golimumab les expresaba mayor seguridad y eficacia. Lo que está claro es que en la monoterapia biológica, es decir, el infliximab, en este caso el 90% versus el 83% el etanercept versus el 85% el adalimumab, con respecto a la terapia combinada biológico-metotrexate, demostró mejor adherencia versus a la monoterapia con metotrexate solo. Y esta tasa y factores asociados a la adherencia de la psoriasis, pues los estudios mostraron que el fármaco mayormente estudiado fue el ustekinumab, que mostró una adherencia de aproximadamente el 43% no significativa versus el infliximab. Entonces se demostró que los pacientes que tenían psoriasis con su tasa de adherencia mostraban mayores resultados con el ustekinumab y el infliximab. ¿Y qué factores pudieron influir para que los pacientes tuvieran tan baja adherencia en la psoriasis? Pues un índice de comorbilidad alto de Charlson, tener otro agente prescrito para la terapia o el manejo de su enfermedad y tener asociadas otras comorbilidades. En la artritis psoriásica en realidad no hubo estudios significativos que hablaran sobre la adherencia y la persistencia del tratamiento, pero un estudio retrospectivo evaluó a 325 pacientes, los cuales mostraron una tasa de adherencia del 76% para el golimumab. Fueron el estudio que más mostró adherencia a alguna medicación en especial. Y en cuanto a la persistencia para la artritis reumatoide, el tiempo definido persistencia como aquel tiempo en que los pacientes continuaron con el tratamiento sin una brecha o una interrupción o un cambio a otra terapia durante un periodo especificado. Este periodo especificado fue a un año y en los tiempos de interrupción o la brecha fueron definidos mayor o igual a 30 días, 45 días o 90 días. Entonces, mostramos que para la artritis reumatoide las tasas de persistencia fueron bastante bajas y ningún biológico se descartó o ningún biológico se destacó por tener tasas de persistencia más altas. El adalimumab, 57%, el infliximab, 63%, y vemos que pese a que el golimumab tuvo una persistencia del 29.5%, eso pudo estar en relación a los bajos a la cantidad de estudios que tuvo mención el golimumab. Bueno, lo que sí está descrito es que las altas tasas de persistencia para los biológicos es mejor cuando el biológico es experimentado.
Entonces, la persistencia en los grupos de combinación biológico fue mayor en los pacientes que tenían combinación con otros DIMAR sintéticos. Es decir, la terapia biológica en conjunto con el metrotexate demostró mejores resultados de persistencia versus a la terapia biológica, a la terapia de DIMAR sintéticos combinados, excepto metrotexate con el biológico. ¿Qué factores pudiesen identificar en el paciente que podrían estar relacionados a la baja persistencia de la artritis reumatoide? Los factores no modificados como la edad, el sexo y la raza, y aquellos factores modificables que pudiesen haber intervenido en la baja persistencia del tratamiento fue la actividad de la enfermedad, las comorbilidades, los costos que genera el tratamiento, la terapia combinada con metotrexate y el uso acumulativo del mismo. En cuanto a la persistencia de la psoriasis y la artritis psoriásica, el etanercept y el adalimumab mostraron una mayor persistencia con respecto al resto de anti-TNF, con una brecha a los 45 días. Pero si estudiábamos la brecha a los 60 días, el resultado era similar. Con respecto a la artritis psoriásica, pues en general la persistencia de los biológicos fue del 61%. Entonces la experiencia con el medicamento y la dosificación serían los dos factores que pudiesen afectar la persistencia del tratamiento en estas enfermedades inmunomediadas. El etanercept y el adalimumab mostraron en relación al infliximab menor adherencia para la artritis psoriásica. Y esta menor persistencia estuvo precedida por aquellos pacientes que tuviesen ya un tratamiento previo con metrotexate, aquellos pacientes que tenían antecedentes de una enfermedad arterial coronaria, que tuviesen un índice de masa corporal más alto o que tuviesen peores puntuaciones en las escalas de discapacidad basal o de actividad de la enfermedad. Entonces, para cerrar los resultados de este estudio, se demostró que la tasa de adherencia y la persistencia a estos medicamentos fueron bajos, lo que presenta una oportunidad de mejora significativa, y varios factores pueden influenciar la no adherencia y la no persistencia e influir en los patrones que actualmente estamos viendo. Además, los pacientes que experimentan esta enfermedad activa, pero que o se exponen a un biológico, pueden tener aumento en la calidad de vida, alivio de los síntomas y disminución en la progresión de la enfermedad. Y esto va a depender de la adherencia adecuada, que va a ser la clave de los resultados positivos que tengamos. Muchas gracias. Muy buena exposición en este primer artículo de revisión para la noche de hoy. A continuación, vamos a escuchar al doctor Juan David Restrepo en el siguiente artículo sobre adherencia y persistencia a la medicación en pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y psoriasis. Una revisión sistemática de la literatura. Doctor Juan David, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y a todos los asistentes a la sesión. Como tal, el artículo que vamos a revisar trata exactamente de lo que se acaba de comentar sobre la persistencia del tratamiento con golimumab en el mundo real en el manejo de las enfermedades reumatológicas inmunomediadas. Mucho gusto, me presento nuevamente. Mi nombre es Juan David Restrepo Marín, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla. Como tal, la agenda que les propongo para el día de hoy consta de unas generalidades, unos objetivos como tal del estudio, las definiciones operativas, la metodología realizada, la intervención, los resultados y dos pequeñas conclusiones. Dentro de las características generales del estudio, es fundamental tener en cuenta que las características relacionadas con la verificación en el mundo real sobre el tratamiento de diferentes, dentro de diferentes fármacos, en este caso del golimumab, se basan en las características de determinar para la población médica cuáles son los efectos en relación a seguridad, en relación a persistencia del medicamento y la satisfacción del paciente con respecto a diferentes tratamientos. Esto es fundamental y esto hace de forma
indirecta un seguimiento de las diferentes características a nivel poblacional con respecto a diferentes medicamentos. En este contexto, el objetivo del estudio era como tal resumir los datos del mundo real de diferentes estudios que informaran sobre la persistencia del golimumab en las diferentes poblaciones europeas de enfermedades reumatológicas inmunomediadas e informar las estimaciones agrupadas dentro de estas. Generalmente, las definiciones operativas que se trataron en el estudio trataron de resumir las características generales de esta y se definió como una persistencia a la proporción de pacientes que no interrumpieron el tratamiento, específicamente al golimumab o respecto a diferentes tratamientos que se compararon con este. La metodología del estudio realizada a este fue una revisión sistemática de la literatura, debido a que las características de la búsqueda no reflejaron diferentes estudios que superaban el umbral para realizar como tal un metaanálisis. Los datos fueron tomados de las bases de datos de Medline y de Embase y las conferencias relacionadas en EULAR desde el año 2000 hasta el año 2016 y las conferencias realizadas y publicadas en ACR en el año 2016. Como tal, la intervención realizada en el estudio se quiso como tal determinar e informar sobre los datos del golimumab que fueron administrados por vía subcutánea. Estos fueron los únicos datos que se incluyeron dentro del estudio. Y se realizó una exclusión de todos los medicamentos, inclusive el golimumab, que no tenían una administración subcutánea. Cuando tenían otra vía de administración, fueron excluidos de la base dentro de este estudio. Para la selección de los estudios se incluyeron diferentes estudios, pero tenían que tener unas características en común. Dentro de estas se tenían en cuenta los estudios que informaran una evidencia en el mundo real, ya fueran prospectivos o retrospectivos, y todos estos fueron elegibles dentro de la base general. Para la base de identificación, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, se realizaron inicialmente una búsqueda con unos hallazgos alrededor de 560 estudios después de la identificación de características de duplicados, donde se excluyeron diferentes grupos poblacionales identificados en los estudios que no cumplieran las características anteriores. Después de realizar esta identificación inicial, se obtuvieron diferentes estudios de revisión para un contexto completo de estos y se lograron obtener al final, después de nuevos estudios de verificación de datos, la extracción de 30 artículos y se logró identificar y excluir 3 artículos que posiblemente tenían la identificación de un mismo grupo poblacional. Al final, los datos obtenidos fueron de 27 artículos, lo que limitó como tal la generación de un metaanálisis y solamente realizaron un análisis temático de la literatura. Los pacientes incluidos se determinaron como pacientes mayores de edad, mayores de 18 años, ubicados en Europa con enfermedades reumatológicas inmunomediadas, dentro de las cuales se incluyeron la espondiloartritis axial, que incluía la espondiloartritis axial no radiográfica, la artritis psoriásica, la artritis reumatoidea y todos estudios que tenían relación a diferentes enfermedades reumatológicas inmunomediadas. Con el objetivo de realizar un conjunto de determinaciones mixtas y la identificación con golimumab. Los resultados obtenidos dentro de se pudo comprobar que eran diferentes, dentro de los tiempos se pudo comprobar que fueron diferentes características a nivel de tiempo, que incluían meses, alrededor de 6 meses hasta los 60 meses, con una gran variable que fueron entre los 12 y los 24 meses dentro del seguimiento de los pacientes, para el seguimiento de pacientes que tenían previamente un tratamiento con biológicos o los que tenían un medicamento que no fuera biológico como tal, y las relaciones cruzadas dentro de Para el grupo mixto de enfermedades reumatológicas inmunomediadas, se pudo identificar que los pacientes en el seguimiento de 12 meses tuvieron una persistencia del tratamiento alrededor del 63.8%, y respecto a los 24 meses, se tuvo una relación de los pacientes que no tenían antecedente de tratamiento biológico del 52.2%. En el grupo específico de la artritis reumatoidea, en la evaluación de los 12 y de los 24 meses, para los pacientes que no tenían antecedente de seguimiento con un biológico, el tratamiento persistente se pudo determinar alrededor del 75.7%, y a los 24 meses el seguimiento para este mismo grupo poblacional se determinó en el 62.5%. En el caso de la espondiloartritis axial, el seguimiento a los 12 y a los 24 meses tuvo una implicación relacionada con el número limitado de estudios, en el cual solamente se pudo identificar que el seguimiento a 12 meses estuvo una persistencia del 55.4% y a los 24 meses alrededor del 43%.
Dentro de los resultados dentro de los resultados obtenidos, los diferentes grupos poblacionales exclusivos con el tratamiento de golimumab, se pudo determinar que en el grupo de la artritis reumatoide tuvo un seguimiento alrededor de los 26.3 meses con una media de los 2.6 años para determinar que fue el seguimiento máximo relacionado con este. Y la artritis psoriásica tuvo un seguimiento medio de 33 meses con una media que varió entre 1.8 meses relacionada con el seguimiento y la persistencia del tratamiento con el golimumab. Para determinar la persistencia y reportar las características que determinaron y que influyeron en la persistencia, hubo diferentes características relacionadas con cada uno de los estudios. Dentro de los 27 estudios se pudo determinar que las dos grandes variables que determinaron la persistencia fueron el ser sexo femenino y el determinante de un uso biológico previo asociado con menor adherencia a golimumab específicamente. Dentro de las limitaciones del estudio se pudo determinar que como tal no hubo una búsqueda de estudios con el nombre comercial del golimumab, por lo cual esto pudo determinarse a la limitación de las características a nivel de las bases de datos. También se logró identificar que debido a que no se realizó como tal un metaanálisis, no se pudo realizar una evaluación formal del sesgo de selección de cada uno de los estudios y no se pudo realizar una comparación estadística de las características basables a nivel de la población, dentro de las cuales no se pudo determinar las combinaciones entre la edad, entre el sexo, el perfil de comorbilidades, el perfil de actividad y la duración como tal de la enfermedad previa de cada paciente. También se tuvo la limitación de, como se realizó solamente con datos europeos, limita a la que los datos puedan extrapolarse a diferentes grupos poblacionales. Y también los predictores de persistencia fueron demasiado variables dentro de las características individuales de cada estudio dentro de la población de las enfermedades reumatológicas inmunomediadas. Como tal, las conclusiones que podemos obtener del estudio fueron que los datos del estudio incluidos en ese análisis de la literatura indican que en la práctica clínica habitual dentro de la población europea, el golimumab tiene una alta persistencia a los 12 y a los 24 meses en diferentes indicaciones de las enfermedades reumatológicas inmunomediadas, independientemente de la línea de tratamiento, y que la persistencia del golimumab a los 24 meses se aproximaba alrededor del 50%. Dentro de esta también se pudo realizar una identificación de que la mayor temporalidad respecto a la aplicación del golimumab, que en cada uno de los estudios fue alrededor de un mes respecto a los otros comparadores inhibidores del TNF, pudo tener una relación significativa dentro de la persistencia de esos tratamientos. Muchas gracias. En la noche de hoy estamos realizando el Club de Revistas número 16, Club de Revista Virtual 2021 sobre reumatología. Queremos agradecerles nuevamente a todos los que están conectados en este momento y a todos los que nos han enviado sus preguntas para esta segunda parte de este club de revista en el cual vamos a respondérselas. Antes de seguir adelante, es importante comentar o hacer una reflexión sobre los nuevos conceptos que tenemos y que ustedes han escuchado en la noche de hoy, que estamos hablando de enfermedades reumáticas inflamatorias o enfermedades reumáticas inmunomediadas. Estas enfermedades, como ustedes la conocen muy bien, son en otras palabras enfermedades autoinmunes. Este tipo de enfermedad autoinmune o inmunomediadas tienen diferentes componentes en su desenlace, como es la predisposición genética, como es factores emocionales como el estrés, como son los procesos infecciosos, la dieta o la microbiota forman parte también dentro del desarrollo de estas enfermedades. Las alteraciones del sistema inmune con la producción de diferentes citoquinas e interleuquinas, factores ambientales como es el cigarrillo, entre otros. Entonces, de la integración y o participación de dos o más de estos factores es que viene el desarrollo de la enfermedad. Ante esto, la reumatología, que es una enfermedad que tiene una serie de enfermedades, como estamos hablando, autoinmune, inmunomediada, son muy ricas en determinados elementos para desencadenar un proceso inflamatorio, por lo cual
ante todos estos elementos que le acabo de decir, que son diferentes factores, tenemos diferentes estrategias. Y entre estas diferentes estrategias que tenemos es bloquear los factores de necrosis tisular alfa, bloquear la producción de de ciertos productos de los linfocitos B, hacer bloqueos de la coestimulación. Y a propósito, viene una pregunta sobre esto que no has hecho. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que es importante conocer todos estos elementos en un momento dado para poder llevar a cabo una mejoría del paciente cuando utilicemos uno de estos fármacos. Entonces, eh, para seguir adelante, tenemos una pregunta para nuestro invitado que no hemos escuchado en la noche de hoy, como es el doctor Ronnie Romero. El doctor Ronnie Romero nos preguntan es que le hagamos un bosquejo general o un recordatorio más bien, diría yo, de los diferentes medicamentos que se usan en la artritis reumatoidea. Recordando que la artritis reumatoidea, el tratamiento puede ser no farmacológico y farmacológico. Entonces acá nos piden que recordemos cuáles son esos medicamentos que utilizamos básicamente en la artritis reumatoidea. Doctor Ronnie, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros. Y como le había dicho el doctor José Salas, entonces dentro de las estrategias de manejo que tenemos para el paciente con artritis reumatoides, vemos cómo hay, o dentro de los objetivos grandes es uno, control de la sinovitis y prevención de las lesiones articulares. Dentro de los grupos de medicamentos tenemos básicamente dos grupos grandes. Un grupo que se trata de darle un alivio sintomático al paciente, es decir, medicamentos que utilizamos para aliviar el dolor, y otro grupo de medicamentos que utilizamos que son conocidos como medicamentos modificadores de la enfermedad. Dentro de este grupo tenemos los fármacos convencionales, sintéticos o no biológicos, y el otro grupo están los fármacos biológicos. Dentro de los fármacos biológicos tenemos un grupo que es los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, donde encontramos el letonelcet, el infliximab, el medicamento al que nos hacemos referencia hoy, el adalimumab. Tenemos otros medicamentos como son los antagonistas de los receptores de interleuquina 6. En este grupo está tocilizumab, sarilumab. Tenemos también medicamentos modificadores de la respuesta biológica, como son bloqueadores de la coestimulación. Aquí tenemos medicamento abatacept. Y también tenemos medicamentos dirigidos contra células B o contra el receptor CD20. Dentro de este grupo grande de medicamentos también tenemos otro grupo que son medicamentos o moléculas pequeñas dirigidos a inhibidores de la JAK, donde encontramos el tofacitinib, baricitinib. Es decir, es como un bosquejo grande de lo que representan los grupos de medicamentos contra la artritis reumatoidea. Ok, muy bien, doctor. Eso nos hace un bosquejo global del tratamiento medicamentoso. Bien, para la doctora Jessica, aquí nos llega otra pregunta en la cual nos pregunta cuál es la importancia de la adherencia y persistencia en el tratamiento de las enfermedades reumáticas, sobre todo de la artritis reumatoidea. Bueno, doctor, básicamente la importancia de la adherencia y la persistencia al tratamiento es que uno, vamos a conseguir mejores resultados en aquel paciente que es adherente y persistente al tratamiento, vamos a tener una reducción significativa de los síntomas, como lo expresé anteriormente en mi charla, casi del 67% en aquellos que tienen enfermedad activa, es decir, es una reducción significativa, vamos a mejorarle la calidad de vida de esos pacientes. Y bueno, esas son las principales ventajas que nosotros podríamos ofrecer con este tratamiento. Adicionalmente, y que creo que sería el punto, de verdad, el punto más frágil
de esta pregunta es que vamos a disminuir la progresión de la enfermedad, o sea, vamos a tener una intervención absoluta en cuanto a la progresión de la misma y pues obviamente el paciente va a tener por ende una mejor interacción social. Ok, muy bien, doctora. Para el doctor Juan David, eh, otra pregunta que nos envían es, eh, en la vida, en la vida real, es lo que logro comprender, ¿sí? En la vida real, ¿qué tan importantes son los tratamientos de la enfermedad reumática inmunomediada de enfermedad inflamatoria? Claro que sí, doctor. La importancia de esos estudios aplicados a la vida real tienen diferentes características que son relevantes, dentro de los cuales se ha logrado determinar que son realmente útiles, ya que permiten determinar de forma indirecta no solo la seguridad respecto a los diferentes medicamentos que se puedan estudiar, sino a la eficacia como tal del tratamiento y también a la satisfacción de los pacientes respecto a la terapia que se están aplicando. Ellos son los que van a determinar cómo se sienten con respecto a los medicamentos y cuáles son las características de los medicamentos que les van a permitir un mayor control dentro de las patologías, fuera de los estudios que tienen unos diferentes controles muchos más estrictos en este grupo poblacional. Ok, esto es una moda que hay en este momento sobre todos estos medicamentos que conocemos de la enfermedad reumática y sobre todo de los medicamentos biológicos, hacer estudios en la vida real, lo cual nos da una expresión de lo que el paciente, digamos, siente, vive y manifiesta. Doctor Romy, hay otra pregunta con relación al golimumab. ¿Cuáles son las indicaciones aprobadas aquí en Colombia por INVIMA? O sea, sí, las indicaciones que están aprobadas en Colombia por INVIMA y su presentación, cómo se debe administrar. Sí, actualmente el golimumab que tiene registro INVIMA aprobado en Colombia para adultos y está indicado en pacientes con artritis reumatoide en moderada severa activa cuando no hay respuesta a fármacos antirreumáticos modificadoras de la enfermedad, incluido pues el metotrexate, ¿sí? O cuando su respuesta ha sido inadecuada. Ok, y recordar que viene por una presentación vía subcutánea de 50 miligramos cada mes y que viene para una presentación por vía intravenosa. También te complemento brevemente que estas indicaciones que tenemos aquí en INVIMA también han sido aprobadas por la FDA. Desde el 2009 está aprobado por la FDA y luego fue aprobado por Europa por la agencia EMA. Ok, muy bien, doctor. Siguiendo en este orden de ideas, para la doctora Jessica, aquí nos llega una pregunta en relación a la aplicación del golimumab. Nos dice la relevancia de la aplicación subcutánea del golimumab frente a otros biológicos de uso subcutáneo como son el adalimumab y el etanercept. ¿Qué nos puede comentar brevemente, doctora? Bueno, doctor, yo creo que la mayor relevancia o ventaja, más bien que tiene el golimumab con respecto al resto de anti-TNFs es el número de aplicaciones. El golimumab tiene una aplicaciones, tiene al año, pues tiene 12 aplicaciones porque es mensual, a diferencia del adalimumab y el etanercept, que tenemos un número de aplicaciones para el adalimumab de 26 y para el etanercept de 52, lo que hace una desventaja de estos dos medicamentos y una ventaja para el golimumab en cuanto a la persistencia y la adherencia de los pacientes con artritis reumatoide, con psoriasis o con artritis psoriásica. Entonces es la mayor relevancia y ventaja clínica que tiene este paciente, que tienen estos fármacos. Ok, eso es importante y muchas veces en la decisión compartida con los pacientes
Ya los pacientes llegan con relativa información al respecto y dicen, doctor, yo quiero que me mande un medicamento que no tenga tanto pinchazo o que no me toque tomar todos los días. Bien, para el doctor Juan David, aquí llegó una pregunta que era de esperarse en el buen sentido de la palabra en esta época de pandemia del COVID-19. Nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones en relación a la vacuna de pacientes que están recibiendo inhibidores anti-TNF, sobre todo el Golimumab? ¿Qué nos puede decir, doctor? Claro que sí. En esta época como tal de la pandemia se ha logrado dilucidar diferentes recomendaciones por sociedades como Leular o la ACR. Dentro de las últimas guías de ACR que fueron publicadas en su cuarta versión alrededor del 24 de agosto del 2021, cada una de ellas están enfocadas a que la población con enfermedades reumatológicas inmunomediadas no tenga miedo y se aplique la vacuna. La recomendación que todos ellos hacen es que los pacientes que no tengan ninguna otra característica relacionada con alergias a diferentes componentes de las diferentes vacunas de forma previa, se la apliquen sin ningún riesgo. Las características relacionadas se pueden variar entre los diferentes grupos a nivel de las vacunas con unos requerimientos adicionales respecto a, por ejemplo, las vacunas con Pfizer, que requeriría una dosis adicional, al igual que la Moderna, alrededor de 28 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. También es cierto que hay una recomendación, esta basada en consenso de expertos, el cual dice que para la aplicación de la vacuna se debe esperar, o hay una recomendación de esperar 15 días después de la aplicación de la vacuna, o aplicar el medicamento y esperar 15 días. Esto con el fin de disminuir las características si se llegaran a presentar algún efecto adverso y de poder determinar si se trata del medicamento que se aplicó respecto al inhibidor de TNF o los biológicos o definir si son características adversas relacionadas con la vacuna. Pero no es una recomendación como les digo, una recomendación de expertos. Ok, muy bien, doctor. No tenemos más preguntas por lo pronto. Estamos dando por terminar este club de revista 2021 de reumatología, en el cual espero que a la audiencia le quede claro los conceptos de persistencia y adherencia en un momento dado en la terapia biológica que utilizamos en los pacientes con artritis reumatoidea. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos enviaron las preguntas y las demás preguntas que nos siguen llegando en un momento dado, las contestaremos de manera personal o habitualmente. También gracias a los doctores Ronnie, al doctor Juan David, a la doctora Jessica por la presentación. Vamos a terminar. Voy a compartir pantalla para terminar invitándolos a la novena jornada de reumatología médica y novena jornada de pacientes con artritis. Recordar que octubre es el mes de la enfermedad reumática, que IMA, su servicio de reumatología, este año organiza esta novena jornada de reumatología médica que va a ser los días sábado 22, perdón, viernes 22 y sábado 23. Desde ya le invitamos para que se inscriban en la página web. Gracias. Acá también nos pueden hacer la pregunta a nuestro correo electrónico o por intermedio de nuestra página www.imarreumatología.com. Gracias a todos. Nuevamente, buenas noches y dentro de un mes los espero el sábado 28 de octubre, el último el último jueves de octubre. Vamos a tener el club de revista número 17
sobre un tema que nos han solicitado y es la diferente forma de presentación que se pueden dar en un paciente con artritis reumatoidea. Forma de presentación de un paciente con artritis reumatoidea y otro grupo de médicos, amigos que también nos han escrito, nos indican es cuándo remitir un paciente que estén pensando en artritis reumatoidea o un paciente con artritis, cuándo remitir al reumatólogo. Entonces, estos dos temas los vamos a abordar dentro de un mes, porque en el transcurso del mes vamos a tener la 9ª jornada del Día Mundial de la Artritis. Gracias nuevamente a todos por estar conectados, gracias por su apoyo, gracias por el auspicio de Janssen en este evento de la noche de hoy. Buenas noches, chao. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Ok.